Bien, cuando estamos hablando de titulaciones redox mediadas por especies del yodo, nos estamos refiriendo a una clase de titulaciones redox que puede realizarse por dos vías, ¿sí? Tanto por la vía directa, en la cual se genera yodo, como por la vía indirecta, en la cual se titula lo que es el yodo que se genera. Estos dos métodos se denominan yodo y yodimetrías, ¿sí? Son una metodología extremadamente versátil y que además se utiliza muchísimo en la vida real para titular tanto oxidantes como reductores. A diferencia de lo que pasaba con el permanganato, el dicromato, el cerio, que son todas especies que son oxidantes y se reducen, el potencial de reducción de yodo a yoduro no es tan grande. Y eso permite que esta metodología sea extremadamente versátil y nos permita trabajar con ciertas modificaciones experimentales desde un punto de vista de poder titular agentes oxidantes y agentes reductores. Lo que vamos a hacer hoy es transitar este mismo material, que ya lo transitaron en TP, haciendo algunas acotaciones que tienen que ver con cuestiones teóricas, ¿sí? Si hay algo que les suene raro, algo que no sea parecido a lo que vieron, me dicen. ¿Está bien? Bien. La yodometría, ¿sí? Es un método indirecto, ¿sí? O sea, que es un método por retorno, en el cual titulamos el yodo liberado en una reacción cuantitativa. Y nuestro analito que estamos incorporando en forma de exceso va a ser el yoduro. Esencialmente, lo que ocurre es, estamos haciendo reaccionar el yoduro con algún agente oxidante, ¿sí? De forma de que se genera yodo. Al estar en exceso, logramos las condiciones para que ese yodo se solubilice en agua. El yodo como tal, el yodo molecular, ¿es soluble en agua, levemente soluble, muy insoluble? Es muy levemente soluble. Pero en exceso de yoduro, se solubiliza por formación de esta especie que tenemos acá, que es un complejo donde el yoduro va a ser el ligando, ¿sí? Entonces, este compuesto, el triyoduro, es muy soluble en agua y es lo que facilita la disolución de este compuesto. El triyoduro, que está soluble, es la forma soluble del yodo, lo vamos a titular con tiosulfato. El yodo se va a reducir a yoduro y el tiosulfato se va a oxidar a tetrationato. El tetrationato es una especie que es azufre 4, oxígeno 6, que su conversión es de importancia cuantitativa. Bien. El tiosulfato como tal, no es un patrón primario, ¿sí? Entonces, para poder titular
esta solución de tiosulfato, se utiliza un patrón primario. ¿Se puede conseguir la sal en elevado grado de pureza? Sí, se puede conseguir la sal en elevado grado de pureza. A ver, no sé, ¿el resto? ¿Sí? ¿Querés salir y volver a entrar? Te espero. Dale. Dale, te espero. Bien, entonces, si bien el tiosulfato se puede obtener con elevada pureza, ¿sí? Y teniendo la precaución de meterlo en estufa un rato para quitarle el agua, se podría utilizar como patrón primario, la realidad es que no deja de ser un reactivo bastante caro para ese fin. Entonces, en lugar de hacer eso, lo que se hace es emplear algún oxidante más fuerte como para poder titularlo. Lo usual es que se titule con dicromato de potasio. El dicromato de potasio, que puede emplearse para realizar titulaciones, es un patrón primario. A diferencia del permanganato de potasio, que no es un patrón primario y que para poder utilizarlo en el laboratorio lo tenemos que valorar con oxalato, usualmente se usa oxalato de sodio o de potasio, el dicromato de potasio se puede utilizar como patrón primario, se comercializa en muy alta pureza y a un costo relativamente bajo. Bien. Entonces, el dioduro de potasio se va a adicionar en exceso y va a reaccionar de forma cuantitativa con el analito oxidante, formando una cantidad equivalente de yodo, ¿sí? Es muy importante en este caso tomar en cuenta que ese yodo que se genera va a ser el que reaccione con el tiosulfato. Y por ese motivo es que estuvimos bastante tiempo de la clase pasado haciendo cálculos de equivalentes, ¿sí? Porque todas las reacciones van a ocurrir equivalentes a equivalentes. Todas, absolutamente, ¿sí? La clave en volumetrías redox es saber calcular equivalentes. Entonces, por ejemplo, yendo a esta reacción, a esta hemireacción que tenemos acá, tenemos dicromato que va a pasar a 2 moles de cromo 3, ¿sí? Cada cromo va a intercambiar 3 electrones. En total, por mol de dicromato, ¿sí? Porque siempre es por mol de reactivo, se intercambian 6 electrones. Entonces, la masa equivalente del dicromato va a ser su masa molar dividido 6. En el caso del ioduro, por mol de reactivo, ¿sí? Fíjense que acá tengo 2 moles de reactivo. Por mol de reactivo se intercambia un electrón. 2 moles, 2 electrones. Esto lo tenemos que tener clarísimo porque es importante para poder realizar esta clase de ejercitación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, el yodo como tal podría
si uno desea, ser utilizado como autoindicador. Porque las soluciones de yodo no son incoloras, sino que son de color marrón, pasando eventualmente cuando la concentración se va haciendo más pequeña, van a ir pasando a un tono amarillo, hasta que finalmente, en ausencia de yodo, el color desaparece, ¿sí? El problema de utilizar el yodo como un autoindicador es que el error asociado es muy grande. Y esto tiene que ver con la perceptibilidad. Nosotros vamos a estar pasando de un amarillo muy tenue a un color incoloro. Son sobre un fondo blanco, ¿sí? Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que vamos a estar viendo en el laboratorio? De un amarillo tenue que pasa a blanco. Es un punto final muy difícil de ver, y hace que la determinación tenga mucho error. Por ese motivo es que en esta clase de volumetrías vamos a estar incorporando un indicador que nos permita aumentar la detectabilidad del punto final. Como indicador se utiliza almidón, que es capaz de formar un complejo entre el yodo y el almidón, ¿sí? Este complejo que tenemos acá, que es un color azul muy intenso, este complejo, pero en el punto cercano al punto final estamos con esta tonalidad y en el instante en el cual se decolora, podemos decretar el final de la titulación. Hay una cuestión que tiene que ver con lo experimental y es que este complejo es muy estable. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si nosotros incorporamos el almidón al inicio de la titulación, lo más probable es que tengamos un error enorme, porque vamos a perder de vista el punto que queríamos ver. Entonces, no es que incorporamos el almidón al inicio de la titulación, sino que esperamos hasta que aparezca el color amarillo, ¿sí? Hasta que ese color tan característico del yodo, y digo tan característico porque todos estamos, al menos alguna vez hemos visto el color de las soluciones del yodo, ¿sí? ¿Dónde encontramos yodo en casa? En el Pervinox, bien, yo no uso Pervinox, yo uso Yodopol, porque es más barato. Pero básicamente es lo mismo, es un compuesto de yodo povidona, y ese es el color característico del yodo, es un color bastante intenso. Entonces, esa solución al principio de la titulación va a estar de ese color marrón. Cuando pasa a color amarillo, ahí es que incorporamos el almidón. Y ahí es que continuamos con la volumetría, agitando siempre, agitando siempre hasta tener este viraje. Vamos a estar en este tono y tenemos que llegar a este. Bien, estas son todas consideraciones experimentales, ¿sí? El Erlenmeyer diodométrico es bastante especial. Bien, vamos a consideraciones teóricas. Triyoduro. Esto que está acá es un complejo. Es un complejo, tiene una constante de formación.
Como ustedes ven, es una constante de formación relativamente pequeña. Entonces, en cierta forma, tenemos que favorecer un poquito a la formación de este complejo y esto se hace incorporando un determinado exceso de ioduro, ¿sí? Y esto lo explicamos por principio de Le Chatelier. Si incorporamos un exceso de ioduro, el equilibrio se va a desplazar hacia la formación del complejo. Y es clave que el equilibrio se desplace hacia la formación del complejo por el estricto motivo de que cuando estamos titulando el Erlenmeyer iodométrico, lo tenemos que abrir. El Erlenmeyer iodométrico es un Erlenmeyer con tapa. ¿Sí? Vamos a verlo acá. El Erlenmeyer iodométrico es un Erlenmeyer con tapa. Tiene toda esta parte esmerilada y lo que se hace es, acá se coloca el analito medido y se incorpora aquí dentro el ioduro de potasio. Usualmente va a ser ioduro de potasio una cantidad pesada, puede ser una cantidad recientemente preparada de solución, ¿sí? Esto se agita, se tapa y se deja reaccionar durante un tiempo en la oscuridad, ¿sí? Ese tiempo en el cual esto se queda quieto tiene dos motivos. Uno, favorecer la disolución del yodo, porque el yodo va a estar dentro del Erlenmeyer, pero no va a quedar todo soluble en agua, va a estar aquí, ¿sí? ¿Y por qué parte me va a quedar acá arriba? ¿Por qué este Erlenmeyer tiene tapa? Y es porque es insoluble, básicamente, es insoluble el yodo, ¿sí? Y es por ese motivo que también necesitamos acá poner un exceso de ioduro para favorecer la formación del complejo y que el equilibrio se desplace de forma de, cuando abrimos este Erlenmeyer para poder titularlo e incorporar el tiosulfato, no perder nada de reactivo. Esto, que está acá, esta reacción, es la clave para que este método sea confiable. Si no ponemos algo de exceso acá, esto prácticamente no se forma. Fíjense el valor de esta constante. ¿Sí? Esta constante es chica. Entonces, indefectiblemente necesitamos tener un poquito de exceso. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la medida que avanzamos en la titulación? En la medida que avanzamos en la titulación, el yodo que tenemos acá baja su concentración y aumenta la concentración de ioduro. ¿Sí? Baja el yodo por reacción con el tiosulfato y aumenta el ioduro, que es el producto de reacción. Entonces uno se pregunta, bueno, este baja y este sube. ¿Para dónde se desplaza? ¿Quién de estos dos gana? Gana el ioduro. Porque por cada mol de yodo se forman 2 moles de ioduro. ¿Sí? Recuerden esto. Por cada mol de yodo se forman 2 moles de ioduro. ¿Sí? Y esto es lo que permite que esta reacción, que es una reacción reversible, sea favorable. Bien. Esta técnica, estimo que ya la vieron con Pablo. Y finalizamos acá lo que es iodometrías.
¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Sí, o sea, más formación de complejo, lo cual favorece el medio de reacción. Bien, ¿en qué medio tenemos que trabajar esta titulación? ¿En qué pH? pH ácido. ¿Y por qué trabajamos con pH ácido? Porque en el básico el yodo va a dismutar. Es exactamente el mismo motivo por el cual el yodo en precipitación como yoduro solamente se podía trabajar en medio ácido. Bien. Esperen que no me está apareciendo lo que yo quiero que aparezca. Ahí va. Ahora sí. Bien. Lo que vimos recién, de forma general, es una reductimetría. ¿Sí? ¿Y por qué es una reductimetría? Porque la reacción en sí que está ocurriendo es una reducción. ¿Sí? El titulante, que es el tiosulfato, está reduciendo al titulado. Ahora, yo les había dicho que se puede trabajar, en lugar de trabajar con iodometrías, se puede trabajar con iodimetrías. Las iodimetrías son reacciones en la cual se puede trabajar con el yodo como oxidante. Por supuesto, no vamos a estar trabajando con el yodo como yodo molecular, sino que siempre vamos a tener que estar en presencia de yoduro para formar el complejo soluble, ¿sí? Es la única forma. Lo que nosotros vamos a estar trabajando en este caso es con el yodo como oxidante, ¿sí? No son demasiadas las muestras que yo voy a poder titular por este método. Solamente voy a poder titular con este método aquellas muestras cuyo potencial permita que el yodo oxide. Entre iodimetrías y yodometrías, ¿cuál se usa más? Formalmente se usan las dos y se usan muchísimo. Se usan muchísimo porque, en primer lugar, se trata de, con el mismo sistema estandarizado, yo puedo tener mucha ductilidad de muestras y porque sacando el Erlenmeyer, que es muy particular, no necesita nada
nada adicional. No tengo que calentar, no tengo que usar un indicador raro, ¿sí? Almidón tenemos casi todos en casa, ¿sí? O sea, no es algo raro el almidón, no es algo caro el almidón. Entonces, es un método que se utiliza muchísimo. La única diferencia fundamental entre la iodometría y la iodimetría es la reacción que ocurre, ¿sí? En la iodometría está ocurriendo una oxidación. En la iodimetría está ocurriendo una reducción. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, Peques? ¿No? Bien. A diferencia de lo que pasaba con permanganato o con dicromato mismo, tanto en las yodo como en las iodimetrías, la cantidad de reactivos que yo puedo utilizar es bastante más limitada. Y esto tiene que ver con el potencial, que no es un potencial tan alto. Por algún motivo esto me dejó de compartir. Vamos de nuevo. El potencial de reducción de yodo a yoduro es de 0,76 volts. Entonces es un potencial considerablemente más pequeño respecto del potencial del permanganato, el cerio y el dicromato, que todos están por encima de 1 volt. ¿Sí? Dentro de lo que es oxidantes comunes, vamos a tener este listado de aquí. ¿Sí? ¿Cuál es la clave para trabajar con cualquiera de ellos? Entender que si esto actúa como oxidante, se va a reducir, ¿sí? Y el otro se va a oxidar. Y ustedes me van a decir, oiga, eso es muy pavo. Sí, parece muy pavo, pero muchas veces se olvidan, cuando me hacen esta clase de problemas, se olvidan de escribirme la hemireacción y las ecuaciones balanceadas. Y es fundamental que ustedes escriban las ecuaciones en esta clase de cosas. ¿Por qué? Porque si no calculan bien la cantidad de equivalentes, pueden hacer mucho lío. Hay problemas muy puntuales que se pueden resolver por estequiometría, ¿sí? Pero son problemas muy puntuales como el que estuvimos ejercitando la semana pasada. Lo usual es que estemos trabajando con formas cuantitativas de análisis. Esas formas cuantitativas de análisis implican evitar un poquito usar reglas de 3, empezar a trabajar con cuentas un poco superiores, trabajar con proporciones. Cuando nosotros estamos haciendo volumen por normalidad igual al número de equivalentes, tenemos que entender los equivalentes de quién se están igualando con quién, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, yo voy a estar haciendo una reducción con yoduro, el yoduro me va a pasar a yodo, y el yodo yo lo voy a estar titulando con tiosulfato que me va a dar tetrationato. En el medio hubo tantos reactivos que perdí de vista quién es el analito, quién es el titulante. Lo más difícil de redox es eso, ¿sí? Es darnos cuenta por dónde viene la mano. Así que, desde lo que es el punto de vista teórico, Quanti termina acá. No vamos a seguir avanzando más allá de esto.
ya hemos transitado por. Esperen que voy para el otro lado. ¿Sí? Recordamos lo que es un equilibrio redox. ¿Sí? Recordamos lo que era una celda electroquímica que me permitía medir voltajes. Esos voltajes nosotros en química le llamamos potenciales, ¿sí? Y los medimos respecto de esta reacción que es la reducción del hidrógeno. ¿Mm? Para que una reacción sea considerada espontánea, la variación de potenciales estándar tiene que ser positiva. ¿Mm? Esto me va a permitir decidir qué especies pueden reaccionar entre sí y cuáles no. ¿Mm? Y esto está bueno para poder definir, ¿sí? Usualmente el permanganato, el dicromato suelen oxidar muchas cosas. El yodo no tanto, porque su potencial es más pequeño. Bien. Recordamos lo que era la expresión de la ecuación de Nernst y cómo se usaba, cómo se expresaba. Luego, ahí sí, ya nos metimos en lo que es volumetrías redox. Y una volumetría redox es en esencia exactamente idéntica a todas las volumetrías anteriores, lo único que cambia es que hay una reacción redox involucrada. Los indicadores pueden ser de distintos tipos. Vamos a tener sustancias que sean su propio indicador, van a ser sustancias específicas como el almidón, o podemos tener indicadores potenciométricos, ¿sí? Indicadores que viran de color un determinado valor de potencial, ¿sí? O sea, indicadores que van a funcionar bajo el mismo fundamento que los indicadores de tipo ácido-base, ¿sí? Y esos indicadores, para elegirlos, nos vamos a valer de la curva de titulación, ¿sí? Una curva de titulación me va a servir para elegir un indicador potenciométrico en el caso de que no tenga un indicador específico, como pasa en las yodo y las iodimetrías, o que no esté trabajando con un autoindicador, como ocurre con el permanganato, ¿sí? Por ejemplo, esta titulación, que es una serimetría, porque el titulante es el serio, requiere del uso de un indicador potenciométrico. Este indicador, ¿cómo lo voy a elegir? De la misma forma que hacía en ácido base. Si todo esto que tengo aquí es el salto de potencial alrededor del punto de equivalencia, lo que yo necesito es un indicador que cambie de color en algún lugar de todo este rango. Por eso es tan importante poder entender la curva de titulación. Si ustedes se fijan, nosotros hemos hecho mucho hincapié en lo que es la forma de la curva y lo que es el valor del punto de equivalencia. Nada más. No les estuvimos pidiendo que hagan las curvas punto a punto, porque no tiene sentido, ¿sí? Pero sí ustedes tienen que ser capaces de esbozar esta curva y calcular el punto de equivalencia. No obstante eso, nosotros tuvimos toda una clase, fue la semana pasada, donde hicimos el potencial inicial, potencial antes del punto de equivalencia, potencial en el punto de equivalencia y potencial después del punto de equivalencia. Le hicimos todas las cuentas y todas las consideraciones. Lo importante es poder determinar esto, qué es lo que tengo en cada uno de estos puntos para poder pensar la curva y poder plantear las ecuaciones de Nernst que van a resultar en el cálculo de este potencial del sistema. Vimos cómo en función
de los potenciales de reducción de las semirreacciones, había una dependencia con el salto del pH. Y cuanto más grande fuera el salto, depende de la variación de potenciales estándar. Y esto también nos explica por qué en la iodo y en la iodimetría usamos almidón y no usamos otra clase de indicador potenciométricos. Usualmente, las iodo y las iodimetrías tienen la pinta de esta curva azul, ¿sí? El salto es muy acotado, ¿sí? Y el hecho de que exista el almidón como un indicador tan específico es lo que permite utilizar estas reacciones de forma cuantitativa, ¿sí? Si no, tendría que tener un indicador extremadamente acotado. Bien. Vimos aquí que el cambio en la cantidad de electrones intercambiados tiene muy poca influencia respecto de las curvas de titulación, ¿sí? Que lo más importante es la variación de potencial. O sea, lo más importante es cuán espontánea sea esa reacción desde el punto de vista termodinámico. Y esto es lo mismo. Cuanto más grande es la constante, mayor va a ser el salto. Hablar de constantes grandes significa hablar de espontaneidad. Significa que el potencial aumenta, ¿sí? Cuanto más aumenta el potencial, más aumenta la K, mayor es el salto, alrededor del punto de equivalencia. Para determinar el punto final, yo puedo hacer una cuenta respecto de un indicador potenciométrico, ¿sí? Puedo hacer toda esta cuenta aquí, pero en definitiva el criterio va a ser el mismo que utilizamos en ácido base, ¿sí? Vamos a estar hablando de que el potencial del indicador tiene que estar alrededor del potencial del punto de equivalencia, o el potencial del indicador tiene que estar contenido en el salto de la curva de titulación. Idealmente, uno ya tiene establecidos más o menos cuáles son los indicadores que se usan. A diferencia de lo que ocurre con titulaciones ácido-base, no hay tanta variedad de indicadores. Bien, estos van a ser los oxidantes clásicos, estos van a ser los reductores clásicos, y acuérdense, esta es la iodo, esta es la iodi. ¿Sí? Perdón, se los dije al revés. Iodi, yodo. Y fin de química analítica cuantitativa. Esos puntos suspensivos. Esperaban un final más escandaloso, ¿no? No. Ya está. Esto es lo que vimos, esto es lo que vemos, y esto es lo importante. Esto es lo importante. Todo lo otro que podamos decir no va a ser tan importante como esto. Y finalizamos